Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Cómo una pequeña organización fundada en 1904 terminó controlando el deporte más popular del planeta. ¿Qué transformó al fútbol de un juego amateur en una industria multimillonaria? Hoy exploramos el nacimiento y la expansión de FIFA. Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Hoy tenemos sobre la mesa una pila enorme de documentos. Hablo de archivos de historia, estudios de derecho y reportes financieros desde el año 2007 hasta el 2022. Sí, es muchísima información. Demasiada. Y nuestra misión hoy es diseccionar a una organización que, opera bajo una premisa que parece imposible. Ajá. Pensemos en esto. Tienen 211 miembros afiliados. O sea, para ponerlo en contexto, son más países que los que integran las Naciones Unidas. Wow, sí, es un dato que siempre sorprende. Mueven miles de millones de dólares, paralizan el planeta cada 4 años y tienen el poder de obligar a naciones soberanas a cambiar sus leyes con una simple amenaza. Y lo más loco de todo esto, el contraste más brutal, es el origen de semejante poder. Claro, ¿de dónde salió todo? Exacto. Porque ese nivel de influencia global no nació en, digamos, un gran palacio de gobierno o en una cumbre militar. No, para nada. Nació en mayo de 1904, en un cuarto trasero muy modesto de un edificio en París. Fueron solo 7 países europeos los que enviaron a sus delegados a firmar un papel. Y como un detalle muy irónico... ¿El país que inventó el deporte? Tal cual, los inventores... Bueno, ellos ni siquiera estaban presentes ese día. Ese contraste es, en el fondo, el núcleo de nuestra conversación de hoy. Queremos entender qué es de verdad esta organización, porque las fuentes nos muestran dos visiones que chocan por completo. Sí, son como el agua y el aceite. Por un lado, tenemos la idea de que es una entidad benévola con la misión de democratizar el deporte para todo el mundo. Pero por otro lado, nos preguntamos si estamos ante el imperio financiero y monopólico más brillante de la historia moderna. Y lo fascinante de los documentos que revisamos es que demuestran que ambas visiones existen al mismo tiempo. Conviven. Conviven, sí. Pero para comprender el mecanismo, para entender cómo una simple asociación civil sin fines de lucro logró acumular más poder económico que muchos estados, tenemos que ir hacia atrás. A la década de los años 20. Exacto. Hay que analizar cómo eliminaron a su mayor competencia. Porque la gente a veces olvida que su competencia principal no era otra liga de fútbol, sino los Juegos Olímpicos. Claro, hoy vemos el Mundial de Fútbol como la cima indiscutible. El evento supremo. Pero a principios del siglo XX, el fútbol ya era parte de las Olimpiadas y el Comité Olímpico Internacional era el rey absoluto del deporte. Así que, ¿cómo les quitaron ese monopolio? Con una guerra por el dinero y por el control del talento. En los años 20, la tensión entre Henry de Vallette-Latour, que era el presidente del Comité Olímpico, y Jules Rimet, ¿el presidente de la Asociación de Fútbol? Ese mismo. Bueno, la tensión entre ellos llegó a un punto crítico. El Comité Olímpico tenía una visión muy, digamos, aristocrática. Tenían una regla de oro que dejó su fundador, Pierre de Coubertin, y era que los juegos eran en exclusiva para atletas amateurs. Cero profesionales. Cero. El deporte tenía que ser un pasatiempo, no una forma de ganarse la vida. Pero el fútbol era el deporte de la clase trabajadora. Si eres un obrero en una fábrica en Europa en esa época, no puedes decirle a tu jefe, oye, me voy unas semanas en barco a jugar un torneo sin cobrar. No, porque tus hijos se mueren de hambre. Exacto. Y ese es el concepto clave que las fuentes llaman compensación por sueldo perdido. Para 1925, Jules Rimet exigió que a los jugadores se les pagara el dinero que dejaban de ganar en sus fábricas por ir a competir. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Pero el Comité Olímpico dijo que no, un no rotundo. El problema para ellos era que el fútbol era el evento que más entradas vendía en los Juegos. Ah, claro, la taquilla.
Así que por miedo a un desastre económico en los Juegos de Ámsterdam de 1928, el comité aceptó a estos jugadores, pero de forma provisional. Y ahí es donde Rimet, yo creo que demostró ser un estratega implacable. Cualquiera pensaría que con esa victoria, bueno, se iban a conformar y a trabajar de la mano con el Comité Olímpico. Pero hicieron lo opuesto. Todo lo opuesto. Tomaron esa concesión y, a la semana siguiente, aprobaron crear su propio campeonato mundial independiente. Armaron el primer mundial en Uruguay en 1930. Y luego para los Juegos de Los Ángeles en el 32. Se negaron a ceder. Exacto. Se negaron a jugar bajo las reglas del Comité Olímpico. Al hacer eso, se quedaron con el monopolio de los jugadores profesionales. Es una jugada maestra a nivel empresarial. Garantizaron que las verdaderas estrellas solo pudieran brillar en su torneo privado, dejando a las Olimpiadas en un eterno segundo plano en lo que respecta al fútbol. Leyendo esta parte, me acordé de una analogía excelente que sale en los reportes sobre el básquetbol. ¿La de la NBA? Sí. Pensemos en los Juegos Olímpicos hoy. Vemos a figuras gigantes, a un LeBron James compitiendo por la medalla de oro. La NBA usó los Juegos en los 90 como un megáfono comercial para globalizar su deporte. Con el Dream Team. Tal cual. Todos ganaron. El Comité Olímpico tuvo el espectáculo y la NBA consiguió millones de fans nuevos. Pero en el fútbol hicieron la jugada inversa. Restringieron a sus estrellas. Claro. Por eso hoy es imposible ver a un Messi o a un Mbappé jugando unas Olimpiadas en el mejor momento de su carrera, porque la organización los obliga a llevar equipos juveniles, selecciones sub-23. Protegen a su producto asfixiando al evento rival. Es brillante y despiadado a la vez. Y esa decisión, si la miras en retrospectiva, es el cimiento de todo su imperio. Pero claro, construir un monopolio comercial es solo la primera parte del plan. Faltaba protegerlo. Exacto. El problema de tener un negocio tan grande es que los gobiernos del mundo van a querer intervenir, cobrar impuestos o regularlo. Necesitaban un escudo legal. Y ese escudo es, para mí, la parte más extraña de toda esta historia, porque hablamos de una máquina que mueve miles de millones, pero según los estudios jurídicos, ante la ley, son una simple asociación civil sin fines de lucro. Todo su imperio se rige por el artículo 60 del Código Civil suizo. Y para entender el nivel de ironía de esto, hay que saber que el artículo 60 se redactó en origen para regular, a los clubes de barrio. ¿Un club de barrio? Sí, o agrupaciones de beneficencia, asociaciones de lectura. Es una figura legal muy modesta que exige casi nada de transparencia financiera o supervisión del Estado. Solo te piden tener unos estatutos claros y una junta directiva. O sea, operan bajo la misma ley que un club de ajedrez local. Y usando eso, construyeron un ordenamiento jurídico paralelo en todo el planeta. Un ordenamiento que está por encima de las leyes de muchos países. Sí, porque obligan a naciones enteras a acatar sus normas. Tienen tribunales privados, como el famoso Tribunal de Arbitraje Deportivo, y bloquean de forma tajante que los conflictos del fútbol lleguen a la justicia ordinaria de cualquier país. A eso se le conoce en sus estatutos como la autonomía deportiva. Si una federación nacional quiere afiliarse, acepta de forma voluntaria someterse a este sistema judicial privado. ¿Renuncian a sus propios jueces? Exacto. Los jueces locales no tienen la última palabra. Pero, a ver, yo como analista me pregunto, ¿cómo es posible que un Estado soberano acepte ceder su autonomía a una ONG suiza? Y las fuentes mencionan un episodio histórico que me dejó sin palabras. El Congreso de Cristiania, que es la actual Oslo, en el año 1914. Ese caso es el ejemplo perfecto de cómo empezaron a mostrar los dientes. Es surrealista. España quería que la readmitieran en la organización, pero España tenía una ley interna que prohibía a los extranjeros jugar en su torneo local. Y para poder volver al plano internacional, los delegados españoles tuvieron que viajar a Oslo a justificar sus propias leyes soberanas. Ante representantes de Suiza, Bélgica y Argentina. Imagínate, un país europeo rindiendo cuentas sobre su política interna ante una asociación privada para poder jugar un torneo de fútbol. Actuaban como un tribunal supremo por encima de los gobiernos. Y ese músculo político no desapareció, se perfeccionó con los años. Los reportes citan un caso muy reciente con la Federación Ecuatoriana. Cuando hay intentos de injerencia del gobierno local o algún juez ordinario intenta regular a la federación, enseguida llega un aviso de Suiza. Una advertencia. Sí,
una carta recordando que los asuntos deportivos se manejan de forma independiente. Y si el gobierno de Ecuador o de cualquier otro país decide ignorar la carta y aplicar sus leyes, ¿qué les pasa? La amenaza es fulminante. Suspenden a la selección nacional y a todos los clubes de ese país de cualquier competencia internacional. Adiós al Mundial. Adiós a todo. Piensa en el costo político para un presidente en América Latina si por una disputa de tribunales su país se queda fuera del Mundial. La gente sale a quemar las calles. El clamor popular sería insostenible. Así que los gobiernos prefieren ceder su soberanía legal antes que enfrentar la furia de los aficionados. Es una locura. Usan la pasión visceral del hincha como un arma de presión contra los políticos. Y claro, ese blindaje legal impenetrable es el ingrediente que les permite ejecutar un modelo económico sin supervisión del Estado. Y sin precedentes. Si entramos a los reportes financieros del ciclo 2007 a 2022, vemos un panorama comercial fascinante. A ver, explícame cómo funciona esa máquina de hacer dinero. Opera con una lógica de bloques de 4 años. Todo gira en torno a la Copa del Mundo masculina. Durante los 3 primeros años de ese ciclo, la organización en realidad opera en números rojos. ¿Pierden dinero? Sí, registran pérdidas porque queman capital para sostener la burocracia, los torneos juveniles y las operaciones diarias. Pero luego llega el cuarto año, el año del torneo. Exacto. Y la inyección de capital en ese cuarto año es tan monumental que borra todas las deudas de golpe y les deja beneficios astronómicos. Leyendo eso, la analogía que me vino a la mente es la de un oso gigante que entra a hibernar. A ver. O sea, el oso pasa 3 años enteros metido en la cueva, durmiendo, quemando sus reservas de grasa y sobreviviendo al límite de sus capacidades. Y justo cuando parece que va a morir de hambre, en el cuarto año sale al bosque, encuentra un banquete de proporciones épicas y come lo suficiente para asegurar su vida por otro ciclo completo. Es una analogía perfecta. Y el tamaño de ese banquete ha crecido a un ritmo que rompe la lógica del mercado. Si miras el ciclo que terminó en Sudáfrica 2010, los ingresos fueron de $1,236 millones. Una locura de dinero. Y eso era en 2010. Pero en el ciclo hacia Qatar 2022, la cifra saltó a $5,769 millones. ¡Wow! Casi 6,000 millones. Sí. Y lograron eso a pesar de las crisis económicas globales y la emergencia sanitaria. Pero lo que muestran los estudios a fondo no es solo cuánto ganan, sino cómo cambió la forma de recaudarlo. Porque uno pensaría que todo viene de los derechos de televisión. No. Es lo que todos suponen. Y sí, la televisión aporta una montaña de billetes. Pero el análisis revela que la dependencia de la tele bajó a nivel de porcentajes. El crecimiento explosivo de esta última década viene de la venta de entradas y derechos de hospitalidad. Esa es la transformación comercial más agresiva que han hecho. El área de hospitalidad pasó de ser un tímido 2,97% del pastel a superar el 12,5%. 12,5% de 6,000 millones es una fortuna. Es que ya no te venden un asiento de plástico en la tribuna, te venden experiencias VIP, suites corporativas, paquetes de lujo con vuelos y hoteles. Es monetizar la experiencia presencial a un nivel extremo. Y aquí es donde tengo que detener la charla un segundo. Porque revisando la contabilidad, me surgió una duda inmensa. Si están ingresando casi 6,000 millones y venden estos paquetes VIP a precios estratosféricos, alguien tiene que construir esos estadios, ¿verdad? Claro, y pavimentar las calles y hacer aeropuertos nuevos. Exacto. Pero al mirar la columna de gastos de la organización, ellos no ponen un solo dólar para el cemento. Nada de nada. Has tocado el núcleo de su modelo, un concepto de economía que se llama externalización del riesgo. Ellos no construyen estadios. El país anfitrión es el que asume casi todos los costos de infraestructura. O sea, dinero de los impuestos. Dinero público. Los gobiernos gastan miles de millones y asumen una deuda a largo plazo para tener estadios de última tecnología listos para el torneo. Si lo pensamos como una franquicia comercial, es el negocio ideal. El país anfitrión es como un contratista que pone su propia casa, pide el préstamo en el banco, decora todo, paga la comida y luego llega la organización desde Suiza el día de la fiesta, le cobra la entrada a los invitados, vende los derechos de transmisión y se lleva el efectivo en maletas. Tal cual. ¿Y si el estadio queda abandonado y oxidándose 3 años después?
Esa deuda es problema del país, no de ellos. Así opera la externalización y funciona por una razón muy simple desde la geopolítica. Los países anfitriones sienten que ser la sede les da un prestigio invaluable, Buscan poder blando, influencia. aunque la rentabilidad comercial pura fluya casi entera hacia las arcas de la asociación. Lo cual nos lleva a la gran pregunta final de este análisis. Hablamos de una ONG registrada bajo una ley para clubes de barrio que genera cerca de $6,000 millones y no paga los estadios. Además, por ley no pueden repartir utilidades a accionistas privados como si fueran una empresa de tecnología. No pueden hacer eso. Entonces, ¿qué hace esta maquinaria gigantesca con toda esa montaña de dinero en efectivo? Bueno, ahí es donde aparece el famoso Programa Forward. La organización destina una parte enorme de sus ingresos a un fondo de desarrollo global. En los ciclos recientes inyectaron $2,800 millones a sus 211 federaciones. Más de la mitad de lo que ganan. Si hoy en día repartir dinero es el mayor gasto de la institución. Supera incluso los costos operativos de organizar el propio mundial. Y debo admitir que, leyendo los ejemplos en las fuentes, los resultados del programa suenan de maravilla. Son cosas muy tangibles. Por ejemplo, en Omán usaron los fondos Forward para hacer un centro técnico de primer nivel con alojamiento propio. Que les ahorra muchísimo dinero, ¿no? Sí, la Federación de Omán se ahorra $1,5 millones anuales porque ya no tienen que alquilar hoteles privados para sus elecciones. Y las fuentes también documentan intervenciones en momentos de mucha crisis. Un caso es Chile. Tras la emergencia sanitaria reciente, todo el fútbol juvenil chileno quedó paralizado. Los clubes estaban en la ruina. No tenían un centavo. Así que desde Suiza inyectaron $3 millones para reactivar de urgencia los torneos sub-21 y sub-18. Pagaron viajes, hoteles y logística médica para que los jóvenes pudieran volver a jugar. Y no solo es infraestructura física. En Finlandia vimos que los recursos se destinaron a impulsar el fútbol femenino. Invierten en formar a más entrenadoras, hacen grupos de mentoría regional para profesionalizar la Liga de Mujeres. Son cambios de gran impacto social. Sí, y al ver esos datos, la idea de que son una entidad de beneficencia parece muy real. Pero si uno todas las piezas del rompecabezas, el monopolio implacable desde 1930, el blindaje legal que somete a los gobiernos, la externalización de los costos, y ahora esta lluvia de millones a los países, me cuesta un poco creer en la filantropía pura. Es que no es filantropía pura. ¿Es un esfuerzo genuino por democratizar el deporte? ¿O es solo una maniobra calculada para sobrevivir? Si quitamos el romanticismo y lo analizamos desde la ciencia política, el programa Forward cumple las dos funciones a la vez. El dinero de verdad construye canchas y capacita gente. Negar eso sería faltar a la verdad. Claro, el impacto positivo existe. Pero, a la par, distribuir esa riqueza es la herramienta maestra para garantizar la lealtad incondicional de los 211 miembros. Ah, es un sistema de clientelismo global. Si yo te pago el presupuesto cada año, tú nunca me vas a cuestionar. Es así de frío. Ponte en los zapatos del presidente de una federación pequeña, digamos en el Caribe o en África, que depende de estos cheques para pagar sueldos y no quebrar. Esa persona jamás va a alzar la voz contra la cúpula directiva en Suiza. Ni va a intentar cambiar el estatuto legal. Por supuesto que no. Y lo más vital para proteger el negocio: jamás van a escuchar ofertas de un inversor externo que intente armar una federación rival. Mientras los de abajo reciban su flujo de capital seguro, los de arriba mantienen un escudo político indestructible para seguir operando el monopolio. Es un ecosistema perfecto. Cuando pones todas estas piezas sobre la mesa, la visión cambia por completo. Este análisis nos llevó por un camino impresionante hoy. ¿De verdad que sí? Vimos cómo en los años 20 usaron la terquedad de los Juegos Olímpicos para secuestrar a los talentos profesionales. Entendimos cómo usan una pequeña ley civil suiza para forzar a países enteros, desde España hace un siglo hasta Ecuador hace poco, a doblegar su propia justicia para no ser expulsados. ¿Y cómo exprimen las ganancias del lujo mientras los ciudadanos del país anfitrión pagan los estadios? Exacto, para terminar descubriendo que la entrega de millones de dólares no es solo caridad, sino el pegamento político que evita que el imperio colapse. Yo creo que la conclusión ineludible al revisar todas estas fuentes es que este modelo es una obra maestra de la ingeniería financiera y del derecho internacional. Una genialidad perversa.
Sí, lograron una fusión única. Tomaron la pasión más irracional del ser humano, que es el amor por los colores de un equipo, y la blindaron con una armadura legal. Y luego le sumaron este mecanismo de redistribución de riqueza que apaga cualquier rebelión antes de que nazca. Es una máquina diseñada para no frenar nunca. Pero antes de despedirnos, quiero dejar una reflexión, basada en la inercia de este mismo modelo. Porque todo monopolio necesita crecer sin parar. Es la regla del capitalismo. Si miramos al Mundial de Norteamérica 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, el formato va a dar un salto gigantesco. Pasamos a tener 48 equipos y un total de 104 partidos. Lo cual implica una carga física brutal. Más ciudades sede, vuelos por todo un continente y calendarios asfixiantes para jugadores que ya vienen agotados de sus clubes. Justo a eso voy. Cada ciclo tiene que ganar más dinero que el anterior para poder sostener los pagos del programa Forward, para mantener contentos a los políticos de las federaciones. Esto obliga a los países a gastar más en infraestructura y empuja a los deportistas al límite absoluto de su biología. Se tensa la cuerda en todos los frentes. La pregunta que me queda dando vueltas es esta. Si el modelo económico exige engordar a este gigante cada 4 años con más partidos, más billetes y más desgaste físico, ¿llegará a un punto de quiebre? Es una gran duda. ¿Será posible que esta máquina perfecta de hacer dinero termine fracturando el mismo deporte que prometió proteger aquel día de mayo en París? Supongo que es algo que tendremos que observar muy de cerca en la próxima década. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos escuchamos en la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.